la grabación de una cámara de seguridad se convirtió en delatora del actor mexicano Pablo Lyle, quien podría enfrentar cargos por homicidio en Miami. Lyle se enfrenta a un proceso legal en Estados Unidos por la muerte de un hombre al que golpeó el pasado 31 de marzo en el transcurso de una discusión de tráfico. Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años al que propinó un puñetazo en plena calle, falleció días después del incidente por un derrame cerebral. La fiscalía apunta a un potencial caso de asesinato en segundo grado y considera a Lyle un individuo violento. Sin embargo, los abogados del actor rechazan el cargo, y aseguran que nunca tuvo intención de matar a nadie, sino que reaccionó así porque temía por su seguridad y la de su familia. Este lunes, el juez Alan S. Fine ordenó arresto domiciliario, y una fianza de $50,000 estadounidenses para el actor, quien deberá llevar un dispositivo electrónico en el tobillo, y no podrá salir de Miami al menos hasta que se celebre la próxima audiencia el 1 de mayo. Lyle, de 32 años y conocido por su participación en telenovelas como Código Postal o Mi Adorable Maldición, fue arrestado horas después del suceso y acusado de agresión. El pasado 1 de abril, fue puesto en libertad condicional tras pagar una fianza de $5,000 estadounidenses y fue autorizado a regresar a México. Pero este viernes, la jueza Lisa Walsh declaró que tras la muerte de Hernández, y la difusión de un video del incidente aumenta la posibilidad de que se presenten más cargos contra el acusado. Por ello, la Corte anuló el permiso para viajar de Lyle, y convocó la audiencia de este lunes que obligó al actor a regresar a Miami para conocer la revisión de las medidas impuestas. Según el reporte policial, el fallecido bajó de su automóvil en un semáforo en rojo, y se acercó a reclamar al vehículo donde viajaba Lyle como copiloto, ya que le habían cerrado el paso. El conductor, cuñado del actor, salió y mantuvo una discusión con Hernández. Tal y como se observa en la grabación de cámaras de seguridad publicada por el diario de Miami Herald, en el momento en que ambos hombres se dirigen de regreso a sus vehículos, Lyle sale y participa en el incidente. El actor fue rápidamente hacia Hernández, quien se encontraba ya casi en su auto, y le propinó un puñetazo que lo dejó inconsciente en el suelo y que acabó por costarle la vida. En el video, se ve como Lyle y su cuñado abandonaron el lugar sin verificar el estado del hombre. Según el acta del arresto, Lyle afirmó que Hernández alzó las manos cuando se acercó a él, por lo que su reacción se debió a que creyó que la víctima lo iba a atacar primero. Su defensa insistió este lunes en que el actor se defendió, y protegió a su familia que viajaba en el auto de lo que consideró un ataque violento, por lo que temió por su propia seguridad. Es una tragedia, una absoluta tragedia, pero el señor Lyle no tuvo intención de matar a nadie. No es un caso de asesinato, dijo a los medios Bruce Lehr, uno de los abogados del actor mexicano. Su defensa intentó sin éxito que el juez no le retuviera este lunes el pasaporte y le permitiera regresar a México. No hay ninguna evidencia de que vaya a desaparecer. Vive en un país vecino como México, y ha colaborado en todo momento con las autoridades, dijeron sus letrados. Pero para la fiscalía, Lyle es un individuo violento que golpeó brutalmente, y mató a un hombre de 63 años, como queda demostrado, según la acusación, en el video de seguridad. Este es un caso de potencial delito de asesinato en segundo grado y el video lo prueba. Lyle es sospechoso de asesinato y que salga de Miami es absurdo, afirmó la fiscalía. Medios locales reportaron que Lyle pasó la noche del lunes en una prisión de Miami,